Buenos días. Vamos a dejar que Dios hoy dirija esta predicación, este mensaje. Vamos a rogar a Dios que tome el control de tu corazón, de tu pensamiento, de tu cabeza, y que dejes que el Espíritu te guíe, te dirija y te lleve a ese nivel de madurez que Él hoy está demandando en nuestra vida. Padre mío, en esta mañana te damos gracias nuevamente por un día más que nos permites estar aquí. Venimos con el deseo ferviente de escucharte, de que hables en nuestra vida, que nos sigas enamorando cada día más. Nuestro desafío, Señor, es amarte como tú nos amas. Nuestro desafío es comprometernos como tú te comprometiste antes y después de haber llegado a la cruz y haber resucitado de entre los muertos, mi Dios. El desafío, Señor, es amar como tú hoy amas justamente a tus ovejas. Te damos gracias, Señor, porque a través de ti ha caído velos de mis ojos espirituales y hoy te veo con mayor nitidez. Antes de oídos te escuchaba, Señor, pero hoy mis ojos te ven. Tú conoces hoy mis debilidades, mis batallas, mis luchas. Las pongo en tus manos. Ayúdame a seguirlas venciendo. Que cada día yo refleje más tu rostro en mi vida, para tu gloria, para tu honra y para que mucha gente llegue a tus pies, mi Dios. Que este tiempo de tu palabra sea un tiempo, Señor, de refrigerio, de gozo, de fortaleza, de ánimo. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Seguimos viendo en este día las figuras retóricas que habla justamente Pablo en la segunda carta a Timoteo. Recuerda que estas figuras retóricas nos ayudan a describir los deberes y las actividades de cada creyente. Y a través de estas figuras, Dios nos habla de manera más clara de cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. Hoy como hijos sabemos que tenemos que esforzarnos justamente en la gracia, en aquellos recursos que ya Dios nos dio para vencer los obstáculos. Hoy sabemos que como soldados de Cristo, tal como ves tú un soldado tú ves o lo reconoces por su uniforme, por su vestimenta. Tú lo reconoces porque siempre está armado, está dispuesto a defender y a luchar justamente por su patria, por su país. Hoy nosotros luchamos justamente por el Evangelio. Hoy luchamos nosotros realmente a defender ese Evangelio con argumentos bíblicos. Y ese soldado que eres tú, es un soldado que ha aprendido a estar en servicio activo en todo momento en lucha. Y sabes que tú llevas la armadura de Dios en todo momento. Hay un compromiso ferviente de ti, desde muy temprano, como todos soldados, se levanta a las 4 de la mañana, tú te levantas justamente a esa hora a orar, a buscar al Señor desde muy temprano. Tú te postras, te hincas o te pones de rodillas, y esa es la forma habitual que tú tienes para hablar con el Señor. Un soldado es aquel que sirve de corazón. Y los que hoy servimos de corazón. Así como Cristo lo hizo para con nosotros. Amén. El atleta, ¿tú sabes qué es un atleta? Es un competidor. Alguien que se prepara, que está en carrera continua. Y hoy estamos en una carrera de la fe. Y si tú has visto una competencia de obstáculos, tú ves que tienen que estar saltando cada vez que encuentran un obstáculo para poderlo vencer y seguir su carrera de la fe. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus obstáculos? ¿Los tienes bien identificados? ¿Cuáles son tus obstáculos que tienes que vencer todos los días? La flojera, la mentira, el desánimo, el desaliento, la apatía, la flojera,
la mediocridad. O sea, tenemos que tener en claro cuáles son los obstáculos que yo estoy venciendo, o que estoy a punto de vencer, o que estoy tratando, estoy esforzándome por vencer. El atleta se sujeta justamente a las reglas. Él compite de una manera honesta, íntegra. Y el labrador habla de un trabajo continuo. El labrador es un hombre que trabaja de una manera continua, se esfuerza todos los días, todos los días, todos los días. Los que hemos llegado contacto con la gente que trabaja el campo, se levantan desde muy temprano y terminan sus labores entre las 6 de la tarde, 7 de la tarde, están regresando. Guardan los animales, les dan de comer y van y comienzan ellos a comer, a echarse un baño y a prepararse nuevamente para las 4 estar nuevamente en el campo. Y no lo hacen, no dejan de hacer ni en días festivos. Todos los días están trabajando. Entonces Dios nos está comparando justamente con un soldado, con un atleta, con un labrador. Y hoy vamos a ver cómo nos compara con un obrero o con un maestro. Estamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí Pablo está siendo muy claro con Timoteo: recuérdales, exhórtales, y que Dios esté como testigo de lo que tú le estás diciendo justamente a los hijos de Dios, que no contiendan con palabras o sobre palabras humanas. Aquí es bien importante eso, que tú tienes que aprender. Si alguien vas a exhortar, si alguien vas a llamar la atención de la vida que está llevando, deja que Dios lo haga. No tiene que ser nada personal, tiene que ser Dios el que esté hablando justamente al corazón del que está siendo exhortado, está siendo alentado, el que está siendo corregido. Tú no puedes hablar por ti solo, porque tú lo que necesitas es que alguien te respalde, y ese alguien se llama Dios. Y tú, cada vez que tú exhortas a alguien, tienes que irte justamente a lo que dice Dios en su palabra, para que entonces sea Dios el que exhorte. Y es muy claro lo que dice Pablo: que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha. La gente que no escucha es porque no ha aprendido a escuchar. La gente que solamente oye sin escuchar no ha aprendido a escuchar. Y Santiago lo dice, que seamos prontos para escuchar. El original es escuchar. Durante mucho tiempo, tu oído se ha acostumbrado a muchos sinnúmeros de ruidos. Y un ruido es aquel que estorba justamente el verdadero mensaje que tú tienes que aprender a escuchar. Cuando tú escuchas, tus 5 sentidos espirituales están justamente puestos en el mensaje que tiene Dios para tu vida. Pero hay ruidos que impiden justamente que llegue ese mensaje de una manera clara o nítida a tus oídos. Porque es muy fácil, te distraes. Con cualquier cosa te distraes. Aún todavía te falta esa madurez de con que suene el teléfono, aquel ya se levantó, alguien ya estornudó, alguien ya tosió, alguien ya se levantó, pasó un vehículo, pasó un avión, algo. Si todavía te sigue distrayendo esos ruidos, es que todavía falta que pongas más atención en lo que Dios está hablando. Porque Dios quiere justamente tus 5 sentidos puestos en Él. Y eso es una cuestión de madurez. De madurez. Y aquí lo importante que el testigo que está hoy presente viéndote es Dios. Porque lo dice Pablo: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor. ¿Quién está hablando?
El Espíritu Santo. ¿A quién está usando? Al pastor. Y así como ustedes me están observando a mí, yo también los observo a ustedes. Y veo con qué actitud vienen, si realmente están pensando, si están realmente analizando lo que Dios está diciendo. Y es muy fácil ver, desde la perspectiva de un pastor, ver cuando tu mente está completamente ida, está en otro lugar. ¿Cómo sabes que una persona está comiendo correctamente? ¿Cómo sabes que una persona está nutriéndose correctamente? ¿Cómo lo ves? ¿Ves su cuerpo? Si una persona está delgada, muy delgada, casi amarilla, y camina muy despacio, casi no habla, habla muy despacio, no se le escucha, se la pasa dormido, seguramente esa persona no está comiendo, está débil. Y espiritualmente el Espíritu refleja justamente eso cuando tú no estás viendo una vida en un alimento nutricional con la palabra de Dios. Podrá estar gordito, pero es otra cosa. Porque te gustan mucho los tacos, la grasa, las carnitas, la pancita, todo eso, está bien, es lo que te gusta. Pero a tu espíritu le gusta comer de lo mejor, que es la palabra de Dios. Entonces tienes que aprender justamente, entonces, no contender con las palabras. No seas subjetivo, sé objetivo, sé claro, qué es lo que quiso decir Dios. Por ejemplo, ponle una marca ahí a la segunda carta a Timoteo, vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 1, dice, recibid al débil de la fe. Recibid al débil de la fe. Acéptalo, convive, platica. Recibid al débil de la fe. Estoy en Romanos capítulo 14, versículo 1. Pero no para, ¿qué dice ahí? No para pelear, no para hablar por hablar. No contiendas sobre cuestiones de opiniones. Alguien dice, habla de política y te vas a pelear. Habla de religiones y te vas a pelear. Habla de fútbol, te vas a pelear. Habla de Dios y vas a aprender. Quien habla de Dios aprende y se edifica o se autoedifica, porque Dios edifica. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces tenemos que aprender justamente eso. Hoy tú sabes que hay gente que todavía es débil de la fe. Y no es para que tú le señales, no para que tú juzgues, sino para que tú le ayudes a fortalecer esa fe, para hacerlo crecer en esa fe. Todavía hay niños espirituales que todavía no tienen bien en claro qué es la fe, qué es seguir a Cristo, qué es el Evangelio. Hay otros que conocen el Evangelio de manera intelectual, pero no lo viven, y eso es lo que tienes que enseñar. Que a través de tus actos, por medio de la fe, la gente aprende a crecer. Regresamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo. Y al final del versículo 14 dice que no debemos de contender sobre palabras subjetivas, personales, porque pueden ser perdición para los oyentes. Eso es muy, muy grave y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de aquí enseñan la palabra de Dios? Es muy importante eso. Si hoy yo enseño la palabra de Dios, tiene que ser el Espíritu Santo que me esté guiando y dirigiendo justamente lo que yo estoy enseñando. Porque tiene que ser para edificación de todo oyente. ¿Cómo sé que lo que yo estoy hablando es palabra de Dios? ¿Cómo sé que lo que hoy estoy ministrando es alimento de Dios? ¿Cómo sé que lo que yo estoy diciendo es sana doctrina? ¿Cómo lo sé? Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de que es una palabra que da salud. Sana doctrina. Da salud, salud espiritual. Y la gente comienza entonces a crecer. Si un bebé
y tengo una pediatra cerca de mí, si un bebé no le das alimento en sus tiempos, en sus días de crecimiento, no crece. Y se queda pequeñito, porque no se está alimentando como debe de ser. Y llegamos con el médico, lo pesa y dice, está bajo de peso. Lo veo amarillo, lo veo delgado. ¿Qué le está dando de comer? Le estoy dando, ya no le doy pecho porque ya se me suspendió la leche, doctor. Pero, pues le doy agüita, le doy como unas 5 onzas de agua y una de leche. No, pues lo está matando de hambre. Si le da 5 de agua, tiene que dar 5 de leche. Ya ustedes lo saben porque son expertos cuando han tenido bebés. Cuando tú das un alimento, en la palabra, es un alimento ¿qué? Equilibrado, que te permite crecer. Pero obviamente implican muchas cosas. Yo puedo tener el mejor alimento para ese bebé, pero si ese bebé no quiere tomarse ese alimento, el problema no es el alimento, el problema es el bebé. Dios puede preparar todos los días el mejor alimento y lo tiene preparado, aquí está. Pero si yo no tomo este alimento todos los días, el problema no es Dios. El problema no es ese alimento, el problema soy yo. Eso es la gran diferencia entre hablar para edificar o hablar para contender y destruir. De repente los cristianos se juntan para juzgar, criticar, en lugar de edificar. Ahí es donde estamos justamente hablando el día de hoy. Entonces tú como maestro de la palabra tendrías que ser suficientemente responsable para ver a quién vas a poner para que enseñe la palabra de Dios. Y no solamente es llegar y leer un versículo. Hay que dar la interpretación correcta de ese pasaje, porque la oveja necesita escuchar de manera más clara qué quiso decir Dios. Si yo me subo aquí y nada más leemos la Biblia y es lo que hacemos, solo leer la Biblia, yo pregunto si vas a crecer, yo pregunto si Dios te va a confrontar a través de ella. Pero si ya me está comparando con un atleta, me está diciendo que tengo que abstenerme de muchas cosas y que tengo que ser constante en la carrera y que tengo que enfrentarme con cosas y que yo tengo que aprender a tener en esta carrera resistencia como todo un atleta, ¿no? Y más si son carreras de muchos kilómetros, de 40 o 20 kilómetros, tengo que ser resistente a la carrera, tengo que manejar un solo paso. Es más fácil que tú lo entiendas de esa manera, que es lo que está demandando Dios en la carrera de la fe. Y por eso Dios nos lleva justamente a las figuras retóricas. Hoy como obrero, ¿qué hace un obrero? ¿Qué es un obrero? Es un trabajador. ¿Y cómo trabaja? A través de un servicio. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Espirituales, ¿cuántos? Porque dice que todo trabajador sirve o trabaja a través de un servicio. ¿Cómo estás sirviéndole al Señor? ¿O cómo le estás estorbando al Señor? Creo que muchas veces no se entiende mucho esa parte del servicio. ¿Tú le sirves o le estorbas al Señor? Y yo le puedo estar estorbando al Señor cuando yo no enseño palabra en casa y estoy enseñando cosas completamente diferentes a lo que la palabra dice que debo yo de replicar. Y entonces nos convertimos en obstáculos para el Señor, no en instrumentos para el Señor. Algo que nos tiene que quedar claro es que Dios, no solamente los domingos, Dios todos los días es testigo de nuestro comportamiento. Ustedes generalmente me ven los domingos aquí, generalmente los domingos ven aquí. Pero ustedes no saben, o la mayoría no sabe qué hago el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el siguiente domingo. A no ser que haya una cita con el pastor aquí en la iglesia. Pero el que sí sabe exactamente qué hace el pastor todos los días, las 24 horas,
Los 365 días del año es Dios. Y a Dios no lo puedo engañar. A ustedes sí. A ustedes sí los puedo engañar. No debo de engañarlos, pero sí los puedo engañar. Pero hay de mí que si yo les engaño a ustedes, porque estoy engañando a quién. Es lo que yo he aprendido. Por eso mejor no los engaño. El problema de muchos es que dentro de esas discusiones subjetivas toman la verdad bíblica para beneficio propio. Ahí tenemos el Evangelio de la Prosperidad. ¿Quién lo conoce? ¿De qué habla eso, pastor? ¿De qué habla el Evangelio de la Prosperidad? Pues de la prosperidad. Y no espiritual precisamente, sino de la prosperidad económica. De uno solo, no de todos. ¿Quién cree en Dios? Si cree alguien en Dios, tiene que pactar con un cheque en blanco y dármelo a mí. Y si no, es que no crees en Dios. Eso es Evangelio de la Prosperidad. Y si no me dan esos cheques porque no le crees a Dios, entonces no creo que te vaya bien. Y por eso estás sin dinero y pues no tienes trabajo porque no has creído y no has pactado con Dios a través de un cheque en blanco para el pastor o para el predicador. Hay mucha gente que dice, ahí está el cheque en blanco, pastor, porque yo sí creo en Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado para no ser engañados. Dios no obra así. Dios, al contrario, en lugar que tú le des, Él siempre te da, ¿cierto o no? ¿Amén? Dios siempre te da. Alguna vez alguien le compartí y me compartió, porque yo aprendí más de esta persona, porque me dijo, de verdad que yo antes de conocer a Dios, Dios usó justamente el cáncer en mi vida para acercarme a Él. Yo ya había gastado 2 millones de pesos y no veía cómo mi vida se mejoraría con este cáncer. Se me acabó el dinero. Y alguien me habló de Cristo. Y de una manera milagrosa, Cristo me sanó. ¿Sana a Dios con algún cheque en blanco? ¿Te explicó? ¿Cuánto vale tu sanidad espiritual? Pregúntale a un psicólogo. Hay gente que vive yendo al psicólogo ya 3, 4, 5 años y qué bueno que estás haciendo rico al psicólogo. Pero yo te veo igual. Pero cuando tú decides creerle a Dios, es el mejor psicólogo, el único y mejor psicólogo que podamos tener en nuestra vida. Amén. Entonces el mensaje que tú vas a hablar, la palabra que tú vas a hablar tiene que ser un mensaje que edifique, que enseñe, que construya, que sane, que una. Y ese mensaje solamente viene de parte de Dios. Un mensaje inútil es aquel mensaje que no toca el espíritu del hombre. Por eso es importante que hoy ustedes vean con la mejor actitud, con el mejor espíritu de conocimiento, el espíritu de enseñanza, para que ustedes realmente sean saciados en todo y por todo en el Señor. Yo pregunté hace rato, ¿quiénes son maestros de la palabra? Y aquí quiero que sepan, o que sepamos, los que bien enseñamos palabra, en Santiago capítulo 3, versículo 1, Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué se refiere este pasaje?
¿Qué quiso decir Santiago en este pasaje? Muchos que se hacen llamar maestros, muchos que dicen enseñar la palabra de Dios y no lo hacen de esa manera, están llevando consigo condenación. Una enseñanza sobre ausencia de buenas obras es una mala enseñanza. Yo no puedo estar hablando de Dios, yo no puedo ser maestro de la palabra cuando no tengo una vida que respalde justamente esa enseñanza bíblica. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? Hechos, capítulo 1. ¿Cómo enseñaba Jesús? Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? A hacer y cómo enseñaba Jesús. Primero demostraba, era testimonio y después enseñaba. Primero hacía y después enseñaba. Entonces el testimonio tiene que ir acompañado de la enseñanza tiene que ir acompañado del testimonio. Si no, no sirve. Y estás dando una enseñanza inútil donde no va a afectar ninguna vida. Yo creo que la iglesia está creciendo espiritualmente. ¿Por qué está creciendo espiritualmente? Porque está recibiendo sana doctrina. Y hay mucha gente que está cambiando su forma de vivir a través de la palabra escuchada. ¿Prontos? Para escuchar. Deja lo que estés haciendo, solo escucha. Si tienes algo que anotar, es porque algo Dios te dice o te dijo que era importante para tu vida y por eso tú anotas. Esto me dijo el Señor y me voy al texto que Dios me dijo para que entonces todo ese día y toda esa semana yo lo siga masticando. Y es la forma que yo voy a memorizar esa palabra y voy a hacer que esa palabra sea rema en mi vida y impacte mi vida. Entonces comience yo a seguir creciendo en la palabra. Así es como tú creces. Así es como los sentidos espirituales se van fortaleciendo y el discernimiento va creciendo. Cuando tú estás entendiendo la palabra. Si tú no entiendes la palabra, aunque la escuches, no va a pasar nada en tu vida. Tienes que entender la palabra. Entonces, una de las consecuencias de hablar por hablar, sin que haya un propósito de enseñanza, de crecimiento, es que no va a edificar al que le escucha. Y a veces te dicen, es que no entendí nada. Cuando alguien de repente se acerca conmigo, me dice, pastor, pues yo vengo de X o Y congregación, pero no entiendo muchas cosas. Y lo básico, Por eso justamente tenemos ahorita un discipulado de lo básico. Pero son para aquellas personas que necesitan reforzar aquello que es básico. Para cuando lo enseñen, enséñalo básico. El pecado, la salvación, la fe salvadora, que soy en Cristo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el costo de un discípulo? Eso es lo que hay que enseñar acá. Y viene gran diferencia. Tenía yo mucho tiempo, alrededor de 22 años, 21 años, que no enseñaba a niños. 21 años. Yo empecé mi ministerio en escuela dominical. Ahí empecé mi ministerio. Mi formación fue escuela dominical. Y hoy nuevamente tengo escuela dominical, niños de 8 a 11 años. Y no sabes qué bendición
es que el Espíritu Santo comience a hablar y cautivar esos corazones de esos niños de 8 a 11 años, que la verdad son niños atentos, participativos, y le echan y se esfuerzan por aprender. ¿Quién dice amén? Tú dijeras, ¿puedes tú acaso tener a 8 o 10 niños atentos 2 horas? Si aquí a la media hora ya estás dormido. Bueno, dije mucho. Creo que exageré. A los 10 minutos ya están roncando. Pon a un niño a esa hora, con 2 horas, a explicar la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Los papás que han ido por ellos, yo quiero ver qué papá ha encontrado a su hijo dormido. ¿Quién cree que lo hace? ¿El pastor? No, hombre, yo ganas quisiera. El Espíritu de Dios que se derrama en mí, con poder en ese lugar. Y de verdad, o sea, wow. Entonces quiere decir que estamos haciendo lo que Dios nos manda en un lugar donde Él ya destinó para que se predique su palabra de manera fiel, como Él la enseñó. Amén. Vamos nuevamente a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Y estamos aprendiendo como maestros. ¿Qué te está pidiendo hoy como maestro Dios en tu vida? Como un obrero, ¿qué está pidiendo Dios en tu vida? Y aquí en el versículo 15 de la segunda carta a Timoteo capítulo 2 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué te está diciendo Dios en este día? Date prisa, sé diligente, apresúrate, echa a andar tus pies. ¿A dónde? A conocer más la palabra. Prepárate a conocer más la palabra, que te enseñen más la palabra Espíritu. Deja que Él te enseñe, que Él te lleve a un grado mayor de madurez espiritual, de enseñanza, de conocimiento. Apresúrate, sé diligente. Dice aquí claramente, procura con diligencia, con cuidado, rápido, presentarte a Dios. ¿Cómo? ¿Reprobado o aprobado? Los que hoy hemos estudiado, hemos aprendido que cada vez que el maestro te ponía exámenes, o era un examen es para aprobar, no para reprobar. Y cada vez que Dios te examina es para que tú salgas aprobado, no reprobado. Y queda claro, cuando tú de repente llegó el maestro y te entraba el examen, 5, así un círculo, 5, o 3, o NA, no aplica, punto. Yo pena calificar un examen así, ¿no? ¿No era apto para qué? ¿Qué sentías? ¿O qué se siente? Estamos hablando de un maestro secular, de escuela, de la primaria, secundaria, prepa, universidad. Si eso te hace sentir mal, imagínate cuando Dios te diga, estás reprobado. Ya no es un maestro común y corriente, es Dios de que estás reprobado. Había compañeros de la escuela que yo no sé si había mucho orgullo, pero ¿y qué? Ya me acostumbré. Hoy como papá dices, no, yo no quiero que mi hijo salga reprobado, ¿no? Tienes que aprobar. Y porque te pegan muchas cosas. Primero te pegan el orgullo de papá. Porque todo papá se quiere sentir, ahí dice la iglesia, orgulloso, ¿o no? ¿O ya se te olvidó? Te queremos que nuestros hijos sobresalgan, ¿o no? O sea, como todo papá, dices, yo quiero que sobresalgas, ¿no? Cuando aparecías en el cuadro de honor de la escuela,
ibas por tu papá y le llevabas, quiero que veas aquí, ¿qué dice ahí, pa? Cuadro de horror. No, el otro, pa, el otro. No leíste bien, cuadro de honor, no dice horror, nada, ¿no? Y era una vergüenza para el papá. Como alumno, como un estudiante, pues te sientes mal cuando repruebas. Y más si te esforzaste. Bueno, quiero pensar que diste lo mejor y pues no te fue bien. Pero aquí la pregunta es, ¿qué te está impidiendo para no esforzarte y ser un obrero aprobado? Que usa bien la palabra de verdad. Si solamente tienes una Biblia en casa, no estás siendo diligente. No solamente es tener una Biblia en casa, si quiero ser un obrero aprobado, tengo que tener herramientas que me permitan crecer. Y tengo que tener, además de una Biblia, a lo mejor 3 versiones de Biblia. Porque de repente alguien te pregunta y te dice, bueno, yo no sé qué religión tienes tú, pero yo soy católico. Ah, pues saca la del católico. Ahí está la Biblia del católico. Vamos, te voy a compartir a través de tu Biblia. Y la gente se queda. ¡Ah! Y quiero que leamos ambas Biblias, la que yo manejo, la que yo leo generalmente, y la que tú se supone que lees, si es que la lees. Y que al final terminan diciéndome, pues no la leo. Pero quiero que tú la leas porque es la que tú dices que eres católico. Y perdón con los católicos que nos acompañan el día de hoy. Yo no estoy juzgando, simplemente estoy enseñando que lo importante es que cuando Cristo venga por su iglesia no va a preguntar, ¿y de qué religión y de qué denominación eres tú? Pentecostal, presbiteriano, carismático, evangelista. ¿Qué vas a qué? No, Cristo no va a decir eso. Cristo te va a decir, ¿cuánto me amaste? Guardaste mis mandamientos, ¿cuántos? Y los aplicaste en tu vida. ¿Con qué amor tú enseñabas? Eso sí creo que Cristo te pregunte. Tú no te preocupes. Pero lo que yo quiero hoy enseñar es que si tú vas a enseñarle a alguien y antepone una religión o una, se me fue, una clase de denominación, perdón, una denominación, mejor vamos a la palabra. La palabra no está hecha para denominaciones, está hecha para hijos obedientes de ella. Amén. Entonces es importante eso, que tú tienes que estar aprobado, que usas bien la palabra de verdad. Ahora bien, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero tiene que ser diligente de lo que está usando. Yo dije, ¿qué tienes más en tu casa aparte de la Biblia? ¿Tienes Biblias de varias versiones? ¿Tienes una Biblia de estudio? ¿Tienes un diccionario bíblico ilustrado? ¿Tienes un libro de hermenéutica? ¿Tienes hoy, estás teniendo algún curso o tienes algún libro de teología sistemática 1 y 2? O sea, tienes un strong, una concordancia en hebreo, arameo y griego, ¿lo tienes en tu casa? Si no solamente es decir que soy hijo de Dios, tienes que demostrar que tienes que aprobar cada día que tú te presentas delante de Dios, tienes que aprobar. ¿O qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿O qué le vas a enseñar a tus nietos? Si alguien te pregunta en la escuela, en el trabajo, ¿eres cristiano? Muy bien. Habla un poquito del Antiguo Testamento. Vamos a tomar Oseas. ¿Osea qué? No, Oseas, la palabra Oseas, Antiguo Testamento. ¿No? O sea, desde ahí ya estábamos mal. Ya me está hablando como pirruris, pastor. No. Es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y parece modo de risa, de chiste, pero es verdad que alguien te pregunte, no, Jonás, Amós, no es un medicamento, pastor, no, es un libro de la Biblia, Amós, Abdías, Ageo, Nahum, los más fáciles, los evangelios.
Tenemos que ir diligentemente caminando con el Señor como obreros aprobados. Que no tengamos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Entonces quiere decir que la aprobación y la reprobación es un asunto divino. ¿Escuchaste bien? La aprobación y la reprobación es un acto, es un asunto ¿qué? De Dios. Él lo va a hacer. Cuando alguien tú le explicas la palabra y te dice, no entendí nada, esto debería darte vergüenza. Porque no estás usando la palabra fiel. Por eso tenemos que prepararnos. Y es mejor que digas, no lo sé, a que digas cualquier cosa que al final de cuentas, al rato Dios dice, esto que dijiste no fue lo que yo dije. Aparte de flojo, mentiroso. El maestro debe estudiar bien la palabra que ha de ministrar. Es parte de sentirse de sobre los aprobados. Tiene que estudiar bien la palabra que va a enseñar. Debe trazarla correctamente. Debe ser exacta, precisa, qué es lo que quiso decir Dios en ese versículo, en ese contexto. Y implica tiempo, implica compromiso, implica obediencia, implica obviamente fe. Y ante todo amor, que tú te sigas enamorando de la palabra. No puedes tú estar sembrando dudas como cristiano. ¿Sí me explicó? No puedo estar sembrando dudas como cristiano. Hay gente que llegó a Cristo y de repente te dicen, ya soy cristiano. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal cómo te va? Pues igual. Pues ¿cómo igual? Pues sí, o sea, pues antes era X, Y y Z, pero hoy soy cristiano. Y de verdad no hay nada que tú veas diferente. No. ¿Qué debería haber algo diferente? Pues yo pienso que sí. Porque una persona que es cristiana tiene primeramente temor de Dios y tiene compromiso con el Señor. Y busca al Señor y refleja al Señor y camina con el Señor y es usado por el Señor. Todo eso, no, y más. No, entonces ya se puso medio complicado. Pues claro, porque si tú estás viendo una relación con el Señor como antes tú lo llevabas, antes de conocerlo, entonces obviamente estamos entonces mal. Si tú llegaste a Cristo es porque tú necesitabas a Cristo, necesitabas un cambio rotundo, radical en tu vida. Si no, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la parte de no sembrar dudas. Porque si yo siendo joven hago lo mismo que un joven del mundo, entonces no estoy haciendo nada diferente y estoy sembrando dudas. Porque la gente que diga, ¿eres cristiano qué? ¿Carnal? Y sí lo dice Pablo, hermanos cristianos carnales. Pero yo pienso que es mejor que te digan, él es un cristiano espiritual, a que digan, es un cristiano carnal. Es carnalote. No, le gusta todo. Todo le gusta todo. Todo lo que le gusta al mundo. Y habla como el mundo. Y se comporta como el mundo. Y trata como al mundo. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Qué diferencia hay? Y es justamente lo que dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que Dios te acepte, que Dios diga, sí, hoy me está complaciendo justamente tu forma, tu estilo de vida que llevas, porque vas en mi nombre, vas en mi representación. Por eso a veces es bueno decir que no eres cristiano. Pero para mucha gente sería muy cómodo no decir que es cristiano. ¿Por qué?
porque no tiene nada que demostrar. Y se convierte en aquel Pedro que dijo, tú eres uno de ellos. Yo te vi comiendo con... ¿Yo? Pero si tú hablarte de lata y empezó a descoserse, ¿no? ¿No piensas que no soy cristiano? Ah, no, pues no. Hago esto. Ah, no, pues no es cristiano. Y engaño, mira. Y le debo. Ah, no, pues no es cristiano entonces. ¿Qué está diciendo hoy a tu vida? Estamos siendo realmente trabajadores, estamos siendo obreros, estamos siendo maestros. ¿Qué está demandando justamente Dios? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Por qué viniste esta mañana aquí? ¿Por qué te sentaste hoy a querer escuchar a Dios? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Con qué argumento? Yo no sé, pero tengo una escena en mi mente, en mi corazón, en algún momento. Cuando los niños te preguntan en la clase, como un niño te pregunta, te está preguntando realmente un niño con un corazón completamente transparente. Y tienes que contestarle realmente lo que hoy dentro de su entendimiento necesita escuchar. No lo que tú quisieras decirle. Pero ¿cómo le puedes decir a ese niño lo que él quiere escuchar cuando tú no lo vives? O sea, hoy, por ejemplo, en mi caso, creo que está más vivo, más real, más conscientemente el hecho de que alguien te pregunte cosas de Dios. Yo me imagino aquel papá que va tomado de la mano de su hijo, caminando, y le pregunta, bueno, pa, ¿quién es Dios? A todo esto, ¿quién es Dios, pa? ¿Por qué te la pasas leyendo? ¿Por qué te la pasas en la congregación? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué lo haces? ¿Con quién quieres quedar bien? Pues con el único que me interesa quedar bien es con Dios. Porque lo demás vendrá por añadidura. Pero Dios no vino a comprarme el pantalón que yo traigo, pa. No, mi amor. Por eso me puso a mí cerca de ti. Es diferente. Físicamente Dios no está aquí, pero aquí está alguien que quisiera ser justamente como Cristo que está cerca de ti, que Dios puso exactamente en tu vida y que se está esforzando por amarte como Él te ama y que trata de proveerte como Dios quiere que te provea porque Él te ama. Y entonces está enseñándose ese niño a aprender a ver a Dios a través de ¿quién? De a quien Él ama. Ese es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, si yo necesito una caricia, un beso, un abrazo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Déjame dártelo. Déjame dártelo. Porque yo soy una extensión del amor de Dios. ¿Sí estamos aprendiendo, iglesia? ¿Quién te lleva a esa capacitación? ¿Esta capacitación va para todos? ¿Esta enseñanza es para todos? No, solo aquellos que han sido primeramente llamados por Dios y que Dios ya les puso a su Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que te está capacitando, que te está enseñando justamente a hacer esto. ¿Quién te da los recursos para ser un buen padre? ¿Quién te da los recursos para ser un buen esposo? ¿Quién te da los recursos para ser un buen obrero, un buen maestro de la palabra? ¿Quién te da esos recursos? Se llama Espíritu Santo. Porque de él vienen los dones y los talentos. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo?
Miren, en la primera carta a Timoteo, tenemos que aprender a interpretar la palabra de verdad, la palabra fiel. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, debemos de trazar la palabra de verdad con precisión. Aquí dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra, ¿qué dice ahí? Fiel. Palabra fiel. O sea, está recalcando Pablo que es una palabra ¿de quién? De Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuál es el requisito para que tú le sirvas a Dios? Aquí dice claramente cuál es el requisito. Si alguno anhela, ¿cuál es el requisito? Anhelar. Es más que querer. Es más profundo que querer. Es algo que realmente hoy tú anhelas, buscas, pides, clamas. Servirle al Señor. Si alguno anhela, quítale obispado, puedes ponerle, obispado puede ser un sinónimo de pastor, de anciano. Episcopos, en griego, episcopos. Si tú quieres un buen maestro de la palabra, tienes que anhelarlo. Para que el Espíritu Santo vea ese anhelo y si Él quiere darte ese don de enseñanza, te la dé. Lo dijimos la vez pasada. Todos somos o deberíamos hoy de ser maestros, pero no todo el maestro es pastor. Los pastores deben de ser maestros. Un pastor no puede ser pastor sin aprender y sin saber enseñar. Tiene que tener los dos espíritus. O que el mismo Espíritu Santo capacite a tu espíritu para que tú tengas un espíritu enseñable y un espíritu de enseñanza. Para que no te creas muy, si tú enseñas bien, qué bueno, síguelo haciendo, pero es el Señor en ti, es el Espíritu Santo en ti, no tú. Él te está capacitando, Él te está dando esa parte. No te preocupes si tú dices, ay, es que quiero servir al Señor, anhélalo, pídeselo, clámalo, y si Dios te lo da, si el Espíritu te lo da, gloria a Dios. Y si no te lo da, también gloria a Dios, por alguna razón no te lo está dando, aunque tú lo anheles. El maestro, el obrero, tiene que aprender a orar. Es otro de los requisitos importantes para estar frente a Dios como un obrero aprobado. Tiene que aprender a orar. ¿Qué significa? Tiene que aprender a depender al 100% de Dios. Es muy importante eso. Si tú has aprendido a orar en todo tiempo es porque has aprendido una dependencia de Dios. Señor, yo no quiero hablar, yo no quiero decir, yo no quiero enseñar, que sea tu Espíritu Santo que enseñe y que hable a través de mí. ¿Que use qué? Mi corazón. ¿Que use qué? Mi boca. ¿Que use qué? ¿Que use qué? No. Pero que tú seas, Señor. Asegúrate que tú seas, no yo. Porque si yo comienzo a hablar, voy a terminar confundiendo, voy a terminar lastimando, voy a terminar destruyendo tu obra. Es la gran diferencia. El maestro, el buen obrero, siempre va a pedir la conducción del Espíritu Santo. Condúceme, Señor, llévame de la mano, encamíname.
Permíteme ver bien las huellas claras del Señor. No quiero confundirme ni quiero confundir. ¿Qué tengo que evitar? Como buen obrero, como buen maestro, ¿qué debo de evitar? Regresamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas, ¿qué dice ahí? Palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Las palabras o las vanas palabrerías que conducen a la impiedad son aquellas palabras, aquella enseñanza que te aleja de Dios. Alguna vez lo dije y lo voy a repetir. Muchas veces nosotros somos expertos maestros de enseñar lo que no se debe de hacer. Y eso no es orgulloso, ¿eh? Eso no es sentirse orgulloso, ¿eh? Ahí sacas diploma. Sacas mención honorífica de enseñar aquello que no debes de hacer. Imagínate el padre que golpea a la mamá, ¿no? O el esposo que le pega a la mamá o la esposa, ¿no? Y que le diga a su hijo, qué bueno que me estás enseñando lo que no debería hacer a una mujer. Eso es justamente enseñar de una manera impía, que no tiene nada que ver con la piedad. ¿O fue lo que Cristo enseñó? Como el futuro esposo de esta iglesia que está Él transformando, Él nos golpea, Él nos ofende, Él nos patea. Así es. Yo como esposa, como futura esposa de Él, yo digo, no, al contrario, yo soy la infiel y Él se mantiene fiel. Yo condiciono a Cristo y Él me ama incondicionalmente. Él me está enseñando justamente las cosas bien. Entonces aquí dice que tengo que evitar profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Hay más mensajes humanistas hoy en un púlpito y no espirituales. Tú puedes, tienes un campeón dentro, todo lo puedes hacer bien, échale ganas, no te rindas. Solamente sabes que quieres escoger lo mejor, pero nunca mencionan a través de quién y cómo lo vas a hacer. Solamente es, tú puedes, tú puedes, tú puedes, eres grande, eres el junior, ¿no? No. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero es a través de quién? De Cristo. Él me provee ¿qué? Los recursos. Es importante eso. Voy a estar hablando mucho de los recursos que ya Dios nos dio para ser exitosos. Cuando tú vas a ser abogado, ingeniero, médico, piloto, lo que sea, la universidad se encarga de darte los recursos para tú ser exactamente ese profesionista. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Creyente en Cristo. ¿Es mi profesión? Creyente en Cristo. ¿Quién me está haciendo creyente en Cristo? Dios. ¿Quién me va a capacitar para ser ese instrumento fiel, idóneo, santificado, dispuesto para toda buena obra? ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el que me está dando los recursos. ¿Sabes cuáles recursos ya te dio Dios para ser ese hombre exitoso, esa mujer exitosa? Sería bueno que decías la lista para que trabajaras justamente en esos recursos todos los días de tu vida. Y si no lo sabes, pregúntale al pastor. Amén. Amén. Esas palabrerías que conducen más a la impiedad son las que resaltan más al hombre,
más que a Dios. Ten mucho cuidado de estar resaltando al hombre. No te exaltes tú, no te glorifiques tú. Tú y yo somos simplemente instrumentos del Señor. Quien se debe exaltar a través de ti es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, iglesia, pues vamos a levantarnos. Esto continuará. Te invito a que escuches la predicación anterior, la siguiente. Vamos a levantarnos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana, mi Dios. Has hablado de no contender, de no ser hablando palabras personales, subjetivas, que nada tiene que ver con lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Que no contendamos con el débil de la fe. Ayudémosle más bien a que esa fe se fortalezca a través de tu palabra. De cómo tiene que vivir un creyente creciente en el reino de Dios. Hoy nos has enseñado, mi Dios, que hoy debo de ser diligente porque sé que me voy a presentar en algún momento ante ti y tú vas a aprobarme o a reprobarme. Yo no quiero ser un obrero que tenga de qué avergonzarse porque no está usando bien la palabra de verdad. Al contrario, hoy me esfuerzo, estudio, leo, medito, investigo más de tu palabra, Señor. Porque sé que has escogido también a grandes hombres y les has revelado más cosas que cualquiera de nosotros. Hay grandes hombres que han dejado huellas, Señor, ante esa revelación tuya y han creado también libros extrabíblicos, Señor, que están basados justamente en tu palabra fiel. Y de ellos también aprendemos, mi Dios. Quita también ese orgullo, saber que tengo que solamente esperar solo revelación tuya, Señor, sin aprovechar o dejar de aprovechar de aquellos hombres de Dios que han sido grandes en el reino y que han tenido tanta revelación que hoy son como mentores en nuestra vida espiritual, Señor. Has hablado en nuestro corazón para que tú nos hagas sensibles a ser más fieles, leales, que seamos constantes en buscarte todos los días de nuestra vida y que realmente seamos verdaderos, hombres de verdad, mujeres de verdad, hombres que sean dignos de imitar, hombres que sean dignos de seguir, matrimonios que realmente sean tierra deseable para otros, mujeres que enseñen cómo amar y respetar a su esposo, hijos que sean ejemplo de cómo se obedecen y se honran los padres, profesionistas, empleados que son fieles en su trabajo y que mucha gente agradece la vida de ellos porque es una bendición para mucha gente de tu reino. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida y gracias por no dejarme que me conforme, que mi carne no me gane, sino que yo tenga esa motivación dada por ti a través de tu Espíritu Santo que me está guiando y dirigiendo y conduciendo a hacer las cosas cada día mejor para ti, Señor. Derrama de tu poder en este lugar, derrama de tu Santo Espíritu en este lugar, de que tengamos la firme convicción que en algún día todos estaremos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Yo sé que un día vas a venir, Señor. No sé cuándo, pero un día tú regresarás nuevamente en los cielos a encontrarte con tu iglesia. Y tú demandas que tu iglesia esté trabajando, que cuando tú llegues estemos trabajando. Gracias, Señor, por esa enseñanza. Bendice, Señor, las vidas de tus ovejas, provéelas en todo lo que ellos necesitan. Y si hay algo que debas de inquietar, de estorbar en ellas, te rogamos que lo hagas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a su semana, amados.